Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Soy la alumna Ninla Soya. A mí me corresponde la unidad número 20 y voy a estar hablando acerca de la Escuela Económica Austriaca Moderna. La Escuela Económica Austriaca Moderna es una escuela de pensamiento económico, praxeología, también denominada Escuela de Viena, considerada como una de las escuelas económicas más influyentes del siglo XIX, XX y XXI. Fue la detonante de la teoría de la utilidad marginal. La escuela austriaca era defensora del individualismo metodológico y fue la que impuso una nueva forma de interpretar los aspectos económicos en relación al capital, tasas de interés y aspectos inflacionarios, entre otros. La fortuna de la economía austriaca, que es su prestigio dentro de la profesión económica, ha fluctuado grandemente durante el siglo XX. Aproximadamente el primer tercio de este siglo, la economía austriaca fue vista como uno de los pilares fundamentales del pensamiento económico moderno. En efecto, cerca de 1930, esta escuela de pensamiento fue vista por algunos como una de las fuentes más influyentes de la economía moderna. Los primeros exponentes de la escuela austriaca. Karl Menger nació en Nowy Sad en el año 1840 y falleció en Viena en el año 1921. Fue un economista austriaco, profesor de economía política en la Universidad de Viena desde 1873 a 1903. Creó allí una escuela que alcanzó renombre internacional y en la que figuraron economistas eminentes como Friedrich von Wieser y Eugen Bonn. La Escuela Austriaca de Economía Moderna se inicia con Karl Menger, uno de los descubridores de la teoría de la utilidad marginal, la cual expuso en el año 1871. Menger supuso la base fundamental de los ideales económicos de la escuela austriaca. Su obra Principios de Economía, publicada en el año 1871. El título del libro de Menger no sugiere nada extraordinario, pero sus contenidos se convirtieron en uno de los pilares de la revolución del marginalismo. Menger explicó en su libro que el valor económico de los bienes y servicios es subjetivo por naturaleza, de manera que lo que es valioso para ti podría no ser valioso para otros. Eugen Bonn nació en Bruns en el año 1851 y falleció en Viena en el año 1914. Fue un economista y político austrohúngaro que contribuyó de forma destacada al desarrollo de la Escuela Austriaca de Economía. Se desempeñó interminentemente como ministro de Finanzas de Austria entre 1895 y 1904. Fue alumno y sucesor de Menger. Desarrolló las ideas que éste había sentado como base para las ideas económicas que éstos respaldaban. Una de sus obras más notables fue Capital e Interés, una serie de 3 volúmenes que daba inicio a los fundamentos económicos desde la perspectiva de Bonn. Él criticaba fervientemente el marxismo. También advertía sucesivamente en los peligros que sostiene un gasto público descontrolado. Friedrich von Wieser nació en Viena en el año 1851 y falleció en 1926. Fue un economista austriaco. Ocupó la cartera de comercio austrohúngara durante la Primera Guerra Mundial. Las principales aportaciones de Friedrich von Wieser se centran en su teoría del valor,
expuesta en obras como Sobre el origen y las leyes principales del valor económico, 1884, y El valor natural, 1889. Es uno de los principales representantes de la escuela marginalista austriaca. Wieser definió el concepto general de coste como una medida de la porción de ocio o riqueza, a la que se renuncia al definir una elección de producción o consumo, acuñando el término de coste de oportunidad. Sus últimas obras reflejan una creciente preocupación por cuestiones sociológicas, como la distribución de la renta resultante del poder ejercido por los monopolios. Crítica austriaca del intervencionismo estatal. Friedrich Hayek y Ludwig von Mises criticaban la intervención del Estado en la economía. Según ellos, por más buenas que fueran las intenciones del Estado, éste no contribuía a una sana expansión económica. Friedrich Hayek nació en el año 1899 y falleció en el año 1992. Fue un economista, jurista y filósofo vienés de la escuela austriaca, especialmente conocido por recibir el Premio Nobel en 1974. Hayek fue un firme defensor del liberalismo y crítico de la economía planificada y el socialismo. Él consideraba que la economía planificada y el socialismo eran un peligro para la libertad individual que conduce al totalitarismo. Ludwig von Mises nació en Lemberg en el año 1881 y falleció en Nueva York en el año 1973. Fue un economista, filósofo, historiador y escritor liberal que tuvo una influencia significativa en el denominado movimiento libertario, en pro del mercado libre. Gran pensador de la escuela austriaca, aplicó la teoría de la utilidad marginal al dinero en su libro La teoría del dinero y el crédito, de 1912. Mises concluía que la única política económica viable para la raza humana era una política de laissez-faire, sin restricciones, de mercados libres y de un ejercicio sin intromisiones del derecho a la propiedad privada, con un gobierno estrictamente limitado a la defensa de la persona y la propiedad dentro de su área territorial. Principales aportes de la escuela austriaca. Teoría de la utilidad marginal. Esta supone que cuando un producto es abundante, su utilidad decae. Al contrario, si éste escasea, donde su utilidad se elevaría. Teoría del ciclo económico, desarrollada por Hayek y Mises, explica la relación entre el crédito bancario, el crecimiento económico y los errores de inversión. La utilidad marginal, una de las teorías que le dieron importancia, fue el uso de la praxeología. El liberalismo económico era una de sus doctrinas. Su enfoque económico es considerado heterodoxo. El laissez-faire, otro de sus pilares fundamentales, se oponía al método económico socialista. Muchas gracias por la atención.